Irán es sinónimo de peligro, un país al que muchos aconsejan no visitar, sobre todo la gran mayoría de gobiernos de Occidente. No solo en las noticias, sino en las páginas oficiales de países como Estados Unidos nos dejan claro el mensaje: no viajar a Irán. Si viajas a Irán te van a secuestrar los grupos de extremistas, así como ya lo han hecho con miles de estudiantes o periodistas bajo el señalamiento de ser espías que amenazan la seguridad nacional del país. Pero, ¿qué es la seguridad nacional de un país como Irán? O mejor dicho, de la República Islámica de Irán. Pues resulta, pasa y acontece que a finales de los 70s ocurrió algo llamado la Revolución de Irán, quitándole el poder a la dinastía de los Pahlavi y convirtiendo a Irán en una república islámica con un nuevo líder, el Ayatollah Khomeini. Y desde ahí el país se construye alrededor de su imagen. Este señor decía que Dios hizo el Islam como una ley sagrada y a partir de ahí, poco a poco, todo cambiaría para Irán. Se hace entonces una reforma a la Constitución, donde se declara al líder supremo del país, el Ayatollah, como líder permanente, un líder de por vida. También se escribe un artículo, el artículo 111, donde se dice claramente que si el líder supremo del país muere o no puede continuar con el cargo, se debe escoger a su sucesor. Pero no es el pueblo quien lo escoge, no señor. Es el mismo líder del momento quien escoge al próximo. En pocas palabras, la democracia desde ese entonces es una palabra inexistente en esta región del mundo. El Ayatollah Khomeini fue líder de Irán desde la Revolución Islámica en 1979 hasta su muerte 10 años más tarde, donde quien tomó el poder fue el Ayatollah Ali Khamenei, como lo dicta la Constitución. Desde entonces Irán lleva teniendo el mismo líder supremo, es decir, la misma persona a cargo del poder totalitario del país por los últimos 35 años. Y sumado a su líder anterior, este país está en manos del mismo poder por los últimos 44 años. 44 años donde el país ha sufrido una serie de cambios bastante polémicos que nos llevan a ver una realidad de Irán cruda e inquietante. Una realidad que conoceremos poco a poco a lo largo de este recorrido. Por ahora vamos a sumergirnos en las profundidades de este país, empezando por la ciudad de Shiraz, en contra de todo pronóstico, en contra de las recomendaciones de los medios y los gobiernos, para descubrir con nuestros propios ojos de qué está hecho el pueblo iraní, aparte de lo que vemos en las pantallas. Primer día en Irán, primeras impresiones. Bueno, estamos en Shiraz, quinta ciudad más grande de este país. Vamos a hacer un recorrido bastante extenso por carretera, pasando por puntos muy importantes de la región. Aquí hay casi que 2 millones de personas, incluyendo a nuestro amigo. Él es uno de los 1.900.000 habitantes de la región y pues está muy tranquilo, está muy bonito, el clima muy sabroso y una viejecita aquí en forma de estatua muy parecida a las que encontraremos allá dentro de uno de los baños que nos mostrarán esa cultura del baño en el Medio Oriente. Un baño muy reciente, solo de 300 años atrás, que vamos a investigar. Esto es un baño típico iraní. En esta región del mundo, en el Medio Oriente, ya hemos visto este baño anteriormente, por ejemplo, cuando visitamos Siria, ¿no? Tiene algunas diferencias, pero el concepto es muy similar. Son baños públicos y en este caso, este baño se usaba por todo el pueblo. Aquí venía desde el policía hasta el comerciante, hasta el que cargaba los bultos, hasta todo el mundo. Por eso mismo, en este baño hay un rol muy especial, que es el del guardaespaldas. Aquí en estos baños tenían su gorila esperando cualquier problema, cualquier cosita, para separar la gente de estar al tanto. En estos huequitos, en estos espacios aquí, es donde se mete la ropa, se meten los zapatos, se coge una de estas toallas rojas, que son las toallas típicas de la época, y se va al baño. Este baño es hoy en día un museo para que conozcamos cómo funcionaba, pero en la actualidad sigue habiendo por ahí un par de baños que funcionan todavía. Aquí estamos en el pabellón principal de los baños, pero es muy interesante este concepto porque, vea, toda la gente que venía a bañarse, este es un baño muy bonito, ¿no? Que es un museo y toda la vaina, pero el concepto es que hay empleados, como por ejemplo este señor de aquí, que su trabajo era limpiar con una esponja a los que venían a bañarse. También está esta sección que era una sección como de medicina, donde el trabajo de él era raspar la espalda de los enfermos para sacarles sangre y así purificarla. Y tenemos esta que es la sección que a mí me da miedo, porque es la sección del odontólogo. Vea este señor cómo se ve que está sufriendo, hermano. Y este también, este le acabaron de sacar las cordales y está con un dolor de muela. Y justo al lado de ellos, la peluquería, donde están trasquilando aquí a nuestro amigo. Pero esta es la sección de los dolores. La cultura latina con la iraní es muy cercana, es gente calurosa,
gente amable, concepto de familia, todo el cuento. Inclusive aquí, como en Argentina, como en España y como en otros lugares, también está la cultura presente de la siesta, ¿no? Por eso es que esto está tan desocupado en este momento. Es una plaza principal donde hay un mercado importante, pero aquí en Irán se toman la siesta más o menos de 12 del día como hasta las 3 de la tarde. Obviamente porque ahí es cuando está el sol potente, ¿eh? Pero en esta época del año, cuando yo estoy visitando el país, sobre todo en esta ciudad Shiraz, estamos a unos tranquilos, suaves y no muy calurosos, como 25 grados. Aquí encontramos un mercadillo. Vamos a ver qué cositas encontramos por acá. Este país tiene muchos productos que son el mejor del mundo. Por ejemplo, aquí en Irán son muy orgullosos en decir que ellos tienen el mejor caviar del mundo. Tienen también el mejor pistacho del mundo. Acá encontramos otro de los productos estrella de Irán, el azafrán. Esos hilitos rojos de aquí, una de las especias más populares del país, en un lugar donde venden también de todo, incluyendo esta que llama mucho mi atención, la cúrcuma, vea qué lindo es. Inclusive también los mejores tapetes del mundo. Aquí entrando a 2 pasos encontramos uno de los productos estrella del país. Obviamente este es un mercado para los turistas y la vaina, pero aquí, la famosa, única y legendaria alfombra iraní. Este país es muy reconocido y porque en esta región del mundo también se hacen de las mejores alfombras del planeta. Y aquí usted puede comprar desde la alfombra miniatura, vea, para el Firulais, para el Michi, hasta de todos los tamaños, sabores y colores y precios. Y si usted no tiene Michi, vea, la alfombra para el hámster, la alfombra para el pez, vea qué lindas estas alfombras todas chiquiticas, ¿no? Estas son como tipo recuerdo. Este mercado en la ciudad de Shiraz, igual que el baño, más o menos 300 años de antigüedad, pero completamente restaurado. Lo tienen muy bonito, muy cuidadito, es como estar en un mercado nuevo, pero antiguo al mismo tiempo, con sus buenos detalles, sus buenas esquinas, sus buenos cafecitos, sus buenas fuentes. Vea esto, muy interesante. Y lo lindo de visitar estos lugares es sobre todo el contraste cuando usted visita diferentes países aquí en el Medio Oriente. Estuvimos en Siria hace poco, donde conocimos mercados similares, pero 0% restaurados. La diferencia de visitar estos mercados antiguos y ya más modernos es bastante grande, ¿no? Aquí se siente como mucho más orden, se siente como mucho más tranquilo. Aquí en este país también, en el poco tiempo que llevo y sobre todo en este mercado, he sentido 0 acoso en cuanto al comercio. Una cosa que tal vez sí sentí en Siria y lo he sentido en Egipto. Aquí está como mucho más tranquilo. Si usted quiere ver algo, entra, pregunta y ya, pero nadie está como encima de usted tratando de venderle vainas. No nos puede faltar la sección del hospedaje en los mercados del Medio Oriente. Esto aquí se llama el Saro, que son los hospedajes en las ciudades ubicados estratégicamente dentro de los mercados. Por acá venían los comerciantes y en estos lugares dentro de la ciudad, el Saro, se podían quedar en el segundo piso por alrededor de 30 días y continuar. Venía usted cargado con sus bultos de incienso, de especias, de telas. Los vendía aquí abajo, dormía ahí arriba, recogía la plata, se devolvía o continuaba la ruta. A las afueras de la ciudad, en lugares más remotos, existían estos mismos lugares un poco más grandes llamados los caravanserai. Pero ahí usted solo podía quedarse una noche. Eran de paso para recargar energía, tomar agua, intercambiar productos, mercancía y seguir su camino. Y aquí saliendo del mercado tenemos de frente una mezquita interesante porque yo no había visto una mezquita como con este diseño. Las torres no son tan altas, de lejos yo no sabría qué es una mezquita, una arquitectura un poco diferente. Vamos a ver qué tal por dentro la situación. La mezquita de Vakil. Jamás me hubiera yo imaginado que esto se esconde detrás de esos muros. Esta es la mezquita de Shiraz. Y en estos pueblos, la mayor cantidad de edificios importantes del pueblo se construían alrededor del mercado, como los baños públicos, como la mezquita del lugar, edificios del gobierno y así sucesivamente. Haga de cuenta como en América Latina, que está la plaza principal, la iglesia y la alcaldía. Aquí era parecido, pero alrededor de los mercados se construía todo lo importante del lugar. Y miren qué curioso esta mezquita. No tiene cúpulas, no tiene torres, pero tiene algo llamado el Iván, que es esta puerta de acá. Esta puerta con este arco y esta forma se le llama Iván. Aquí en Irán vamos a ver un par de mezquitas que tienen 1, 2 y 4 ivanes. Nunca tienen 3 y nunca tienen más de 4. Para darle simetría al asunto, enfrente del Iván pusieron este arco. Esto es simplemente un arco decorativo. No es un Iván porque no es una puerta que lleva al lugar sagrado. Y pues esta es la mezquita de Vakil, así como los baños son los baños de Vakil. Y muchos de los elementos de esta ciudad se llaman Vakil, que significa abogado. Es porque hace 300 años, cuando construyeron todo esto, había un rey que tenía fama de ser muy bueno con el pueblo, muy buena gente. Él le decía al pueblo que no lo llamaran de rey,
sino que lo llamaran de abogado porque él era el abogado del pueblo. Y desde ahí la palabra vakil, la palabra abogado, se volvió muy importante para construir todo lo que hay aquí alrededor. Llega el Islam a Irán, llegan las mezquitas, pero los iraníes dicen, bueno, vamos a hacer mezquitas, adoptamos el Islam, pero lo vamos a hacer a nuestra manera, con nuestras baldosas, nuestros azulejos, nuestra arquitectura, que si se dan cuenta, hemos visitado otras mezquitas en este recorrido y sí se siente una gran diferencia, de que a pesar de que sea el Islam y la misma religión, las mezquitas en Irán han adoptado mucho de la cultura arquitectónica, colorida, estética del país, de los persas, de los iraníes, mientras que al mismo tiempo los iraníes adoptaban al Islam. Este es el Iván. Vamos a entrar a ver qué esconde su puerta por detrás. Aquí entrando en la mezquita nos damos cuenta que tienen solo un nicho, que es este, quiere decir, ustedes ya saben, la Meca queda para allá, todos los techos en el azulejo de las baldosas iraníes, de resto bastante tranquilo, bastante sobrio el ambiente y que para tener 300 años de antigüedad está en muy buen estado. Lo curioso de esta mezquita es que el techo está decorado con las cerámicas y azulejos típicos iraníes solo en el canal que conduce al nicho, al camino hacia la Meca, como una forma de iluminar el camino de la oración de los musulmanes. Con estas columnas que representan el árbol de la vida, si se dan cuenta, está recto aquí abajo, de donde nace la vida de la tierra, las vueltas de la vida, usted ya sabe cómo es, y vuelve y se endereza en el camino al cielo donde termina. Y ese abogado, que también era rey, o ese rey, que también era abogado, vivía aquí, en esta humilde fortaleza de 4 columnas, que por fuera se ve bastante maciza, ¿no? Una fortaleza militar importante. Por dentro, 100% residencial. Tiene 7 metros de ahí para abajo construidos. Y sus columnas tienen un diseño bastante auténtico de la región, del país, donde la gente viene aquí a tomarse la foto. Y de fondo las montañas, que se ve muy lindo esto. De verdad que los paisajes de esta primera ciudad que visitamos en Irán están bien bonitos. Clima agradable. En esta, la ciudad de los poetas. A pesar de que todo lo que estamos visitando alrededor hoy tiene más o menos 300 años, la ciudad de Shiraz tiene historias de alrededor de 4000 años de antigüedad y es conocida como la ciudad de los poetas. Aquí la cultura, la tradición, la poesía ha sido clave. Para los que se preguntan por qué la poesía es tan importante, pues aquí que nos dé la respuesta este señor que está sobre la puerta. Aquí tenemos al viejo Ferdowsi, que no era de Shiraz, era del norte del país, pero un señor que durante la invasión de los árabes en este territorio dedicó su vida a la poesía en persa. Escribió muchos libros con anécdotas, con historias en el idioma original, en el persa, para no perder el idioma, para no perder la tradición. Y fue gracias a este señor que hoy en día en Irán todavía se habla el persa. Si no hubiera sido por él, su obra y sus poemas, aquí hablarían árabe. La llegada de los árabes aquí en Irán fue como en el 1300 por ahí después de Cristo. Desde el 1300 a hoy ha habido muchos momentos persa, muchos momentos árabes, vuelve al persa, vuelve al árabe y ahí se van cambiando de un lado para otro. Hoy en día en el 2024 no podemos decir que el periodo árabe terminó, sigue estando muy presente. Los persas inclusive tenían su propia religión, una religión monoteísta, de la cual no queda sino el recuerdo. Hoy en día, como ustedes lo saben, este país en realidad se llama la República Islámica de Irán. Estamos a punto de ingresar a uno de los lugares más sagrados de la ciudad de Shiraz. Esto es un mausoleo, un santuario, una tumba. En sus pisos vemos todas estas lápidas, es porque también fue un cementerio de gente que tuvo algo que ver con la cultura islámica alrededor de la construcción de este santuario. Y el sentimiento es muy curioso porque literal es como caminar sobre las tumbas de las personas que están aquí, pero no hay de otra, es que todo el piso es un cementerio, pero la tumba del personaje que venimos a visitar queda por esta puerta. Aquí hay 2 tipos de lugares sagrados, están las mezquitas, que son estos templos religiosos, donde se va para la oración, pero también están los santuarios, como este de aquí, que a su vez es un mausoleo donde se encuentra la tumba de un señor llamado Ali ibn Hamse. Este señor era nieto de uno de los sucesores del profeta Mahoma, por ende se considera una figura muy importante y sagrada. Y quiero que estén preparados para lo que vamos a ver al atravesar esta puerta, porque lo que vamos a encontrar detrás de esta puerta de madera es algo que yo por lo menos jamás había visto en mi vida.
Esta es la tumba del Señor. Y miren, el lugar habla solito. Puede ser muy normal encontrar gente rezando aquí, no solo en las mezquitas. Esta es la tumba del Señor, que se considera una figura santa, una figura religiosa. Las personas vienen aquí a hacer una petición, a tocar su tumba, a acercarse a él. Inclusive le lanzan billetes, dinero que se recoge para donaciones de fundaciones y así sucesivamente. Pero qué lugar tan bonito. Miren los techos cómo son. Es increíble, ¿no? Todo esto está hecho con espejos, una técnica que nació de hecho de un accidente. Los espejos se consideraban un artículo bastante precioso, pero en el camino hacia Irán, muchos de ellos se rompían. Entonces el rey decía, no vamos a desperdiciar esos espejos rotos, hay que hacer algo con ellos. Y como aquí había tantos artesanos, se pusieron a trabajar a ver qué lograban hacer con los pedacitos. Y vaya que lograron hacer cosas muy bonitas, porque esta técnica y este arte de los espejos para decorar los mausoleos viene de juntar partículas y pedacitos chiquiticos de espejos, dándoles formas y figuras geométricas a cada uno para lograr todo el efecto que vemos en lugares como estos. Yo no es que sea muy de tumbas, ni de religión, ni de santuarios, ni de vainas, pero probablemente esta es la tumba más bonita en la que yo haya entrado en mi vida. Y para que se den cuenta que aquí también se puede venir a rezar como si estuviéramos en una mezquita, encontramos el sello. Los musulmanes saben muy bien qué es esto. Este es el sello con el que se reza en el mundo islámico. Es como una especie de piedra hecha con tierra de algún lugar sagrado. Por ejemplo, puede ser tierra de donde se encontró la tumba de nuestro amigo que está aquí justo en el interior de esta cajita. Eso usted lo pone en el piso donde va a hacer sus oraciones, y cuando usted está haciendo sus oraciones tiene que tocar la frente con esto en algunas ocasiones, ¿no? El rezo para los musulmanes es un ritual muy bien organizado, con sus pasos específicos y toda la cuestión. Día 1, culminado con éxito. Este puente, un puente que atraviesa por encima lo que era un río, pero el río se secó, por ende a este río se le llama el río seco. Vea cómo era esto, antes había agua y ya no, y por detrás un lindo atardecer. Estoy muy feliz y muy contento de haber logrado venir a estas tierras, porque casi que no lo logro. Ayer estaba en el Líbano y estaba muy enfermo, tenía hasta fiebre y todo. Yo llevo 4 años viajando a tiempo completo. Y en esos 4 años, creo que esta es la tercera o cuarta vez que me enfermo en un viaje. Estamos en el Líbano, en Beirut. Tengo fiebre, dolor de estómago. Estoy aquí con suero, lo que se llama pedialite, pero esto se llama alfalite. Vea, una vaina libanesa o yo no sé de dónde. Y la vaina es que tengo un viaje hoy a las 10 de la noche. Son las 12 del día. Esta habitación la tengo que entregar en 7 minutos. Me falta hacer maleta y no tengo energía para nada. Bienvenidos a lo que no te muestran, el detrás de cámaras de algunas realidades a la hora de viajar. Y sentarme como me ven me tomó todo el día, porque yo estoy despierto desde las 2 de la mañana, a las 4, a las 5, a las 8. Son las 12, me acabo de bañar, pero yo no sé cómo hice. Ponerse de pie es duro, pero entonces ahí vienen las opciones. Tengo un avión que tomar a las 10 de la noche hoy. Será buena idea ir a Irán, es el destino que viene, o quedarse aquí, y llevo toda la mañana pensando, aún no lo he decidido. Vamos a entregar esta habitación. El pedialite es más o menos rico, el alfalite es horrible. Si alguna vez están por ahí y ven alfalite y pedialite al lado, ya saben, esta vaina es asquerosa. Uf, sabe muy feo. Uno sabe si esta vaina lo enferma más a uno o no, pero pues obviamente yo creo que no. Esta vaina es para niños, dizque sabor a chicle. ¿Qué tal sabor a chicle? Pero fue una vaina rara porque ese mismo día que amanecí enfermo me cuidé, en la tarde ya estaba bien y esa misma noche viajé a Irán. Todavía me siento un poquito maluco, pero ya estoy a un 90%. Y aquí empieza este recorrido. Día 1, culminado con éxito, lindo atardecer, lindas montañas y muy emocionado por todo lo que vamos a aprender en este país. Quiero tomarme un momento para agradecer a la agencia de viajes Bipersia. Es gracias a ellos que he logrado recorrer Irán sin ningún tipo de problema. Bipersia me organizó todo, desde los hospedajes, los permisos y lo mejor, con un guía iraní que hablaba muy bien español para enseñarme su cultura, su historia y su país. Si algún día la vida los trae por acá, les dejo sus redes sociales. Síganlos por allá en el Instagram para que no se les pierda el contacto, porque Irán vale la pena visitarlo. Tiene mucha historia y una cultura y paisajes increíbles. Pero es muy importante hacerlo en buenas manos. Y ellos se encargaron de todo. Como por ejemplo el día que nos fuimos a una casa de familia iraní a cenar comida típica de Irán, donde también nos enseñaron a cocinarla. Hasta el recorrido de la antigua capital cultural del Imperio Persa, la ciudad de Persépolis.
Bienvenidos a Persépolis, la entrada por acá. Estas son las escaleras de entrada que nos llevan a Persépolis. Estas escaleras las construye el hijo del fundador para recibir a todos los pueblos que venían a visitar la ciudad de Persépolis, sobre todo en los tiempos de fiesta. Traían sus ofrendas, venían caminando desde lejos y festejar juntos muchas de las actividades más importantes de la cultura. Por ejemplo, para los persas en esa época era muy importante y sigue siendo hasta el día de hoy el Año Nuevo, que se celebraba con toda su gloria y con todo su esplendor aquí en esta ciudad antigua. Esta es la entrada al Palacio de Todas las Naciones, justo al subir las escaleras con lo primero que nos encontramos. Aquí en la entrada del palacio vemos estos dos grandes pilares donde tenemos estas vacas incrustadas en piedra. La vaca, pues, un animal muy importante porque provee al pueblo de muchos beneficios, ¿no? Y allá arriba tenemos en 3 idiomas una inscripción, 3 idiomas que estaban vivos en ese entonces, como este era el Palacio de Todas las Naciones, y aquí venían personas de muchas regiones que hablaban estos idiomas que hoy ya no existen. Era una forma de darles la bienvenida a Persépolis. Allá arriba dice: nuestro Dios es uno y se llama Ahura Mazda. Ahura Mazda siendo el dios de una religión monoteísta que practicaban en el Imperio Persa. Hoy en día esa religión ya no existe. Y pues aquí estamos en el Palacio de Todas las Naciones, donde hoy en día, después de tantos años, siguen visitando personas de todas las naciones, incluyendo este colombiano enchancletado que está por detrás de la cámara mostrándoles estos lugares. Como Persépolis, más o menos 2500 años de historia en estas paredes. Ay, es que mire, las vacas eran aladas, tenían ahí su buena ala y todo el asunto. Un animal sagrado en la India, y parece que para los persas también lo era. Miren que aquí tenemos una especie de realidad virtual, donde usted se pone estas gafas y puede ver cómo lucía el lugar antes, ¿no? El señor amablemente me las prestó ahorita, y pues es que visitar estos lugares después de 2500 años es una cosa, pues se ve así, ¿no? Son las ruinas. Y según estas gafas de realidad virtual, la cosa se ve impresionantemente bella, distinta, paredes completas, lleno de colores, de soldados. Estas vacas sagradas también coloridas, con incrustaciones en oro, azulejos, pintura. Una cosa es venir a visitarlo así, otra cosa es cómo era en realidad cuando estaba vigente la ciudad. Persépolis fue fundada en el año 518 antes de Cristo. Esta era la capital ceremonial del Imperio Persa. No era la capital administrativa. El Imperio Persa fue fundado por Ciro el Grande, por allá en el año 1550 antes de Cristo. Pero él no fue el fundador de esta ciudad. El fundador de esta ciudad fue Darío el I, su hijo, el que construyó las escaleras y el Palacio de Todas las Naciones que acabamos de visitar. Pero Ciro el Grande es un personaje muy importante, pero más allá de haber fundado el Imperio Persa, fue una de las primeras personas en hablar de derechos humanos en la historia de la humanidad. Él dejó un manuscrito donde hacía referencia al trato que debía dársele a los pueblos conquistados. El Imperio Persa conquista Babilonia 5 siglos antes de Cristo, pero Ciro el Grande deja algunos escritos que se asemejan bastante a los derechos humanos, como la libertad de culto de los pueblos conquistados, permitir que las personas practiquen libremente su religión. También permitió la repartición, que permitía a los exiliados y a los deportados, como los judíos que habían sido exiliados de Babilonia, regresar a sus tierras natales y reconstruir sus templos y comunidades. Que hayan respetado todo lo que el viejo Ciro decía en el papel, vaya usted a saber, pero que el hombre la tenía clara y por lo menos promovía las bases y los principios de los derechos humanos, eso es lo que nos dice la historia. Que ahí para adelante nadie leyó el libro, eso también hace parte de la historia. El Imperio Persa duró relativamente poco tiempo, aunque abarcó demasiado territorio a nivel mundial. El Imperio Persa abarcó 8 millones de kilómetros cuadrados, casi el 5% de la superficie del planeta. Pero si hablamos en términos de población, por el número de personas que logró controlar este imperio, se dice que abarcó más o menos el 45% de la población mundial. El Imperio Persa, muy lindo y todo con lo de los derechos humanos, pero al fin y al cabo un imperio. Hasta que se encontraron con un vecino, los griegos, y se fueron por allá a mirar si también podían conquistarlos a ellos. Cuando llegan los persas, los griegos dicen: no, mijo, usted no sabe con quién se está metiendo. Los persas y los griegos se enfrentan a múltiples batallas, 2 guerras importantes precisamente, donde los persas intentan dominar el territorio de los griegos. En esa época había un señor al mando llamado Alejandro Magno. El tipo no olvidó el intento de los persas por conquistarlos, y se dice que, a modo de venganza, planificó un ataque, el ataque por tomarse la ciudad de los
los persas. Él esperó un tiempo, planificó la estrategia, se vino hasta aquí, incendió la ciudad y se tomó todo esto, dándole fin al imperio persa por medio de la destrucción de su ciudad ceremonial. La cosa que es impresionante no es tanto la antigüedad de estos lugares, sino el cómo lo hacían. Esta estructura en piedra, que es una vaca de 2 cabezas, pesa alrededor de 8 toneladas. Y ponían una de estas en la cima de cada una de las columnas a 20 y tantos metros de altura. Y de ahí montaban la base para todo el techo del templo. Aquí está la otra escalera de acceso al templo, pero les quiero mostrar las inscripciones que hay en la piedra, ¿no? Pues que están aquí vigentes desde hace tanto tiempo, con tantos detalles de árboles y hojas que significan muchas cosas. Por ejemplo, los 12 pétalos representando un mes de los 12 meses del año. O, por ejemplo, esto de aquí. Esto no es un león comiéndose un venado. Esos son animales que representan estaciones del año, como el venado, que representa el invierno, y el león la primavera. Así que la primavera está mordiendo al invierno para empujarlo y para sacarlo. Quiere decir que ya casi comienza el verano. Esta gráfica significa un cambio de estación de un momento a otro. Como todas estas inscripciones que hablan del desfile que hacían los persas junto a otras civilizaciones y otros imperios en camino a su visita hacia el rey para celebrar diferentes momentos históricos e importantes del año. Aquí tenemos también al ejército inmortal, un ejército que siempre tuvo 10.000 hombres. Si se moría o enfermaba uno, lo reemplazaban rápidamente, teniendo ni más ni menos que 10.000 hombres siempre listos y preparados para las batallas. Bueno, y después de subir la escalera, pues sean bienvenidos al templo más grande del mundo antiguo. Entramos derecho al Palacio de Apadana. Más de 70 columnas de este estilo, un poquito más de 20 metros de altura. Qué vaina loca esto de la ciudad de los persas, ¿no? Todo esto era hecho de adobe, madera y piedra. Después de la visita de Alejandro Magno, que incendió y quemó toda la ciudad, pues lo único que quedó fue la piedra, ¿no? Que es lo que podemos ver más o menos hoy en día. Allá arriba, en aquel alto, veo un palo de mamoncillo. Vamos a ir hasta allá, a esa cima, que es una tumba importante de un personaje de aquí, desde donde vamos a contemplar, como si fuese una maqueta, la ciudad de los persas. Dios. Y eso que no estamos en verano. 35 grados de calor y no llevo ni 3 pasos. Y esta agua parece una sopa de lo caliente que está. Ya casi llegamos. Ya casi, Persépolis. Ya casi. Coronamos la tumba, amigos, tallada sobre la roca de esta montaña sagrada. Y justo cuando creíamos que habíamos llegado, un par de escaleras más. Está cerrada la tumba. Gente importante aquí de Persépolis, pero no tan importante en el rango como los que vamos a ver más adelante en este recorrido a la iraní. Y desde aquí, amigos míos, una de las piezas o ciudades más importantes del Imperio Persa, la cual creo que se va a ver mucho mejor desde aquí en este pequeño laberinto al cual llegamos bajando la escalera que subí inútilmente. Déjelo que suba, yo lo agarro bajando. Ahora sí parece ser que en este laberinto encontraremos lindas vistas. Dejamos la hidratación aquí, que se siga calentando ese ajiaco. Y claro, sí señores, estas son las vistas que vinimos a buscar. Desde aquí, ahora sí, como si fuese una maqueta, Persépolis. Esto aquí, el Palacio de las Columnas, el palacio más grande del Antiguo Mundo. Detrás de él, el palacio más alto del Antiguo Mundo, el palacio de todas las naciones, la entrada y todo el recorrido que hicimos. Y aquí, los tesoros de Persépolis. Todo esto era como un gran banco lleno de oro y otros tesoros reliquias. Cuando Alejandro Magno viene aquí a romper y quemar la ciudad, trae alrededor de 3.700 camellos para llevarse todo el oro y todos los tesoros de Persépolis para allá. Le tomó 4 años llevarse todo, ya que era todo ese terreno lleno de artículos preciosos. A unos 10 minutos de Persépolis tenemos esto, la necrópolis. No tenemos las tumbas de los fundadores de la ciudad. Está la tumba de Darío, ya tenemos la tumba de su hijo y la tumba de su nieto Darío II, talladas en la roca. Y vean la puerta. Obviamente nosotros no tenemos acceso, solo los arqueólogos y profesionales. Y cuenta historias, porque en la roca también hay algunas inscripciones con algunas leyendas, por ejemplo aquí en los mismos 3 idiomas, que dice: yo soy Darío, y todos los pueblos que llegaron a conquistar durante su imperio. Y bueno, amigos míos, desde la ciudad de Persépolis, el antiguo mundo del imperio persa, sus ciudades, sus mercados, algunas mezquitas y mucha historia que nos espera en este gran recorrido por Irán. Este ha sido el primero de una serie que se nos viene. Espero que les haya gustado y que estén preparados para que conozcamos juntos la importancia del antes y del ahora de este pueblo. Desde sus cimientos, saludos a la abuela. Nos vemos en el próximo. Chao, Lin.